Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre modelo cinético de la materia. Quiero comenzar dejando en claro que en esta clase no revisaremos cálculo, es simplemente una aplicación conceptual. Igual veremos el modelo matemático, pero simplemente para entender las variables y no para hacer cálculo. Así que vamos de inmediato. Ordenamiento atómico de la materia. ¿Qué es el ordenamiento atómico de la materia? Es básicamente cómo están ordenadas las partículas, las moléculas en un determinado material. Por ejemplo, en el estado sólido, me imagino que esto ya tú a lo mejor puede que lo sepas. En estado sólido, las partículas, los átomos, las moléculas, están entrelazadas de tal manera que se mantienen en un estado rígido, se mantienen fijas, están muy apretadas unas a las otras. En el caso líquido, ya las partículas se pueden mover libremente, no están entrelazadas eléctricamente a otras, sino que ya se pueden mover con mayor libertad. No tanto así como lo hacen en el gas, donde ya las moléculas o las partículas, los átomos, ya salen disparados y su velocidad es bastante grande. Tienes que entender aquello, de que cuando hablamos de la energía, por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura, del concepto temperatura, ¿ya? La temperatura está directamente asociada a la energía cinética de las partículas. Entonces, cuando yo hablo de que un objeto tiene poca temperatura, significa de que sus partículas tienen muy poca energía cinética. En cambio, caso contrario, como en el caso de un gas, las partículas tienen una energía cinética bastante alta y eso hace de que se muevan a gran velocidad. La temperatura no es más que nada que una medición promedio de la velocidad a la cual se mueven justamente las partículas. Ahora, hay una ley que describe justamente el comportamiento de estas variables, de lo que vendría siendo la presión, el volumen y la temperatura dentro de un gas, ¿ya? Que es justamente esta ecuación que tenemos acá. Es bastante ocupada en el área química. ¿Qué significa esta ecuación? PV es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases, que es la constante de Avogadro, y T es la temperatura, que se mide en Kelvin. Ahora, ojo, importante, no vamos a hacer cálculo de esto, pero sí tienes que saber lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, vamos a hacer un despeje de ecuación. Si yo quiero despejar la temperatura, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me quedaría P por V partido en R por, perdón, NR, sí, exacto, es igual a la temperatura. Esto es la temperatura. Es decir, la temperatura depende directamente de la presión y del volumen. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo aumento tanto la presión o aumento el volumen, ya aumento el volumen, va a haber una variación justamente en la presión. Ya me va a generar justamente un cambio en la presión. Lo mismo pasa con el número de moles y la constante de Avogadro, que es en la letra R. Van a haber cambios justamente. Si yo hago variaciones tanto en la presión como en el volumen o en el número de moles o en la constante de Avogadro, van a haber cambios. Pero estos dos números de acá abajo a nosotros no nos interesa mucho. A nosotros nos interesa más que nada la presión y el volumen justamente y cómo va a afectar esto. ¿Ya? Y quiero que lo vayamos a ver justamente en una simulación, porque así se va a entender mejor. Insisto, no vamos a hacer cálculo, lo vamos a ver de manera cualitativa, es decir, hablando de las cualidades. Y acá tienen la simulación. La simulación, muchos me preguntan de dónde son, es de la página que se llama pet.colorado.edu, pet, P-H-E-T, ya por si acaso. Y lo puedes ver justamente, lo puedes googlear, puedes poner simulaciones físicas, pet.colorado.edu y te van a verse de inmediato la página web. ¿Ya? Ok, de hecho, mira, te muestro de inmediato la página web. Ahí está, pet.colorado, para que la puedas chequear. Ok, ¿qué es lo que nos muestra esta página? Bueno, básicamente nos muestra el comportamiento de las moléculas ante ciertas variables. Yo puedo, por ejemplo, entregarle más materia. Puedo variar justamente la materia. Y fíjate, mira, yo le estoy entregando, acá está la temperatura, ahí está la presión, ¿ya? Yo le estoy entregando más moles. Estoy entregándole más moles, es decir, estoy haciendo, estoy variando, vamos a ocultar esto, estoy variando justamente el número de moles. Y eso va a tener consecuencias y me va a variar la temperatura, la presión y otras cosas más, ¿ya? Entonces eso se puede ir evidenciando de inmediato. Volvamos a la simulación, ¿ya? Si yo le aumento y empiezo a meter más moléculas, ¿de qué? De neón, ya en este caso estamos trabajando con neón, lo voy a hacer con agua. Empiezo a meterle más moléculas de agua, esto sí o sí me va a generar un cambio tanto en la presión como en la temperatura. La temperatura está en Kelvin. Para mejor entendimiento la voy a dejar en Celsius, ¿ya? Es decir, esto está bastante, mira, 83 grados Celsius, a esa presión. ¿Qué pasa si yo la enfrío? Quiero que te fijes en el movimiento de las partículas. Si yo la enfrío, ¿ya? Y fíjate, la temperatura está bajando rápidamente, ya voy en 2 grados Celsius. 2 grados Celsius, menos 40 grados Celsius. Oye, mira, acá hay algo que te puede llamar la atención. Las partículas siguen vibrando, por eso tienen temperatura. De hecho, la escala que manda es la escala Kelvin,
ya está a 233 Kelvin. Las partículas se dejan de mover cuando llegan al 0 Kelvin. Lleguemos al 0 Kelvin, hagámoslo. Bajemos rápidamente la temperatura, la presión ya está en 0 atmósfera, y fíjate, mira, está a 21 Kelvin y aún sigue habiendo una pequeña vibración de las partículas. Si yo sigo bajando hasta 0 Kelvin, que es el denominado cero absoluto, es cuando las partículas ya no tienen energía cinética, ya no se mueven absolutamente nada. Es un cero teórico, ya porque nunca se ha logrado llegar experimentalmente al cero en la realidad, y eso debido a que siempre existe un movimiento de partículas, ¿ya? En una interacción, en un cambio de energía, ya generas un movimiento. Y en este caso, mira, estoy en el 1 Kelvin y debería en cualquier momento pasar al 0 Kelvin, y en ese instante ya están absolutamente detenidas. No hay absolutamente ningún movimiento, nada, absolutamente ningún movimiento, ¿ya? Si yo aumento la presión, perdón, primero antes de, si yo quiero aumentar la temperatura, tengo dos formas, o le entrego más energía, o aumento el número de moles, la cantidad de materia, o aumento la presión. Veamos, si yo aumento la presión, y esto lo hacen, ojo, esto lo hacen los motores a diésel, los que usan petróleo. La ignición, la detonación del gas del petróleo, que lo inyectan de manera gaseosa, lo hacen a través de presionar ese petróleo en el pistón y hacer que aumente su temperatura por la presión, generando que explote justamente y ya combustiones. Entonces, fíjate bien, mira, yo puedo generar un aumento de temperatura simplemente generando una presión. Ya estoy a 143, aumenté la presión a 80, es bastante, esto son 86 atmósferas aproximadamente, pasé de 0 atmósfera a 86, lo cual es gigantesco, pero eso te genera un aumento de temperatura. Si yo disminuyo justamente esto, va a bajar la presión, la voy a bajar, y se va a generar una disminución de la temperatura, que debe verse en cualquier momento reflejada. No, que ya aquí va esa temperatura, pero disminuyó la presión, ¿ya? Y hay una energía cinética, es decir, no necesariamente yo tengo que aumentar justamente la temperatura con fuego, con calor, sino que también lo puedo hacer generándole una presión, y eso va a generar un traspaso de energía hacia las moléculas, ¿ya? Ok, por lo tanto tienes que saber que la temperatura no depende solamente de cuánto fuego yo le meta a la cosa, sino que también depende de la presión y depende de la cantidad de materia y del volumen, ¿ya? Ok, dejamos esta clase de hasta acá, espero te haya gustado, fue más que nada conceptual y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.